y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana ya con 34 minutos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Guayfeicuna, Panecuna, Sumajpunche, Cachun. Estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy jueves 12 de enero de 2023. Mañana bien bonita, Guayfeicuna, Panecuna, Sumajchatariki, provincia de Cotabambas, Nesjaperiki, Rupayarimucha. Sin embargo, definitivamente tenemos que iniciar este informativo dando información triste. Un fallecido más, Guaycaicuna, Paneicuna. De seguro que más adelante vamos a ampliar esta información. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos de toda la provincia de Cotabambas, amigos de Coyulqui a través de Radio Guaira, del distrito de Cotabambas a través de Poder Chasqui. Muy buenos días, amigos de Mara. Buenos días, amigos de Tambobamba. Igualmente, amigos, a todos amigos de Akira y Chalhuahuacho, por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos. Hoy día es jueves 12 de enero del 2023, amigos. Listos ya para poder compartir con ustedes, como cada mañana, las informaciones, amigos, que nos están llegando, por supuesto, en todos los diarios, en los canales de televisión, en las radios. Amigos, estamos con esta información al día, sabiendo de todo lo que está ocurriendo, amigos. Sobre todo ayer la atención se ha centrado más en Cusco, me parece, Javier. Así es, lamentable lo que ha pasado el día de ayer en la región de Cusco. Hay una cantidad considerable de personas afectadas, en este caso por estas protestas. Se habla de 34 heridos, amigos oyentes, hasta ayer en horas de la noche. Y tenemos que lamentar, amigos oyentes, una persona fallecida en la región de Cusco a consecuencia de estas movilizaciones. De hecho, hay mucho que analizar sobre este tema, porque hasta ayer yo lo decía, ¿no? Yo felicitaba las marchas pacíficas que se venían haciendo en Cusco. Lamentablemente, amigos oyentes, anteayer, en horas de la noche, el gobernador regional de Cusco ha incurrido prácticamente en un delito al habilitar el estadio Inca Garcilaso de la Vega e instalaciones del gobierno regional de Cusco para albergar a estos señores manifestantes. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Aparentemente se han reunido, han comenzado a planificar qué es lo que tenían que hacer el día de ayer. Y parte de lo que ha ocurrido el día de ayer es estas consecuencias de un fallecido y 34 heridos. El fiscal de prevención del delito, el señor Eduardo Poblete, habla claramente sobre este tema. Él mismo dice: yo tengo las imágenes cuando estos señores ingresan a estos locales, cómo llevaron bebidas alcohólicas, cómo planificaron todo lo que iban a hacer, el intento de tomar el aeropuerto de Cusco. Nuevamente, amigos oyentes, vuelvo a decir, días atrás,
Todas estas personas marcharon por las calles del Cusco. ¿Pasó algo? No pasó nada. El día de ayer, después de esa reunión que tuvieron dentro de las instalaciones de lo que viene a ser el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, dentro de las instalaciones del gobierno regional de Cusco, pues bueno, se ha registrado todo lo que ya usted sabe a esta altura. 34 heridos, una persona fallecida. Dentro de los 34 heridos, amigos oyentes, también hay personal de la Policía Nacional del Perú. Más adelante les vamos a compartir las declaraciones del fiscal de prevención del delito. Totalmente contradictorio esta, si se quiere, digamos, amigos, solucionar este problema que está enfrentando entre peruanos. El gobierno contra un gobierno nacional contra un gobierno regional. Podemos decir el gobierno regional si es que este señor, gobernador de la ciudad del Cusco, de la región Cusco, está apoyando a esa parte, amigos, con quien está luchando es prácticamente la Policía Nacional. La Policía Nacional apoya al Estado, apoya al gobierno, y sin embargo, el gobernador del Cusco haciendo lo contrario, apoyando a la otra parte, amigos, ni siquiera alcanzándole agüita a la Policía Nacional que está luchando. Lógicamente con excesos podría ser, esos excesos es precisamente por algo que está ocurriendo en el momento en el terreno, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ¿cómo podemos hacer luchar a ambos lados? Por eso mismo seguramente pues de la gobernatura estará saliendo guerra civil. Porque si por un lado el gobierno regional Cusco apoya a un grupo dándole, digamos, un establecimiento, un local para poder guarecerse, para poder estar, para permanecer ahí dentro, para planificar todo, y por el otro lado el Estado, el gobierno, amigos, a través de la Policía Nacional luchando contra los protestantes que se exceden también, amigos. Entonces, imatas kairi llaqtamasikuna. Mana chayqa wayqichay panachay ña, pero chaypiqa autoridadkuna kashanmi. Ña wayraqucha fiscal chayta qhawarimo nishanmi. Ñuqapa celularnipi ni kashanmi kay imaynata yanapasqanta kay wayraquchakunata oqlo protesta violenta ruwaqkunata paykunata apoyashan. Ñuqapa kashanmi chaypi celularnipi kashan imaginkuna nishami riki. Entonces llaqtamasikuna imayna chayri takanachisun wayqaykuna panaykuna gobierno regional yanapasha oqnenta gobierno nacional llaqtamasikuna policíata apayamos papaykuna pues a ver llaqtamasikuna a ver kay munanku solucionayta, pero iskaynin lawmanta llaqtamasikuna violencia nisqawan wayqaykuna panaykuna. Bueno, 6 de la mañana ya con 40 minutos, amigos oyentes. El señor Werner Salcedo va a tener que rendir cuentas. Yo le hago la pregunta, mis amigos oyentes, ¿cuál es la función de un gobernador regional, de un alcalde distrital, de un alcalde provincial? Incitar a que haya más violencia, más muertes, más dificultades, más problemas de los que ya tenemos. Yo le hago la pregunta, ¿esa es la tarea de un gobernador regional en el caso de Cusco? ¿O es que realmente estos señores tienen que hacer todo lo posible para que reine la paz y que en alguna medida se busque una solución y que todas esas necesidades, esas preocupaciones que tiene la población lo vaya a trasladar al Ejecutivo, a los congresistas? ¿Cuál es la función? ¿Seguir haciendo este caso, Guillermo? Siguiendo, digamos, generando más disturbios, haciendo de que, bueno, la gente, sí, reúnanse acá, tomen este local, acá van a estar bien, ahora planifiquemos qué vamos a hacer mañana. ¿Eso es lo que ha hecho el señor Werner Salcedo en realidad? ¿O qué es lo que ha hecho? ¿O ha sido solo error? Pero definitivamente la tarea de una autoridad provincial, de una autoridad distrital, de una autoridad regional, es lógicamente buscar la paz, el diálogo ante todo, y todas esas necesidades que tiene la población, trasladarlo al siguiente nivel. En este caso, el señor Werner Salcedo debió de trasladar todo eso. ¿A dónde? Al Ejecutivo, que el día de ayer, valga la redundancia, mis amigos oyentes, el día de ayer el Ejecutivo se ha reunido con diversos, casi con la mayoría de gobernadores regionales del país, donde se ha hablado de obras, proyectos que se van a destrabar con fecha exacta. El señor Werner Salcedo ha estado en otra cosa, menos viendo, digamos, el desarrollo de su región. Acá hay una total ignorancia, amigos. ¿Para qué somos parte del gobierno, amigo? ¿Para qué somos parte del Estado? En realidad, el gobierno, el Estado son todos. Y en este caso, el gobierno central debe estar alineado, por supuesto. El gobierno central dicta las políticas, pero en este caso, los gobiernos regionales, provinciales y locales deben estar alineados a la política nacional.
todos deben estar alineados en base a un Estado de Derecho que todos estamos de acuerdo. Yo creo que en todo caso, si Werner Salcedo, Werner Salcedo, por un lado es gobernador, no puede hacer cosas aisladas a lo que hace el Estado, el gobierno nacional. En este sentido, amigos, realmente hay un divorcio total, hacen lo que les da la gana por desconocimiento. Recuerda usted que hace unos meses, un mes atrás o un poco menos, estaban haciendo lo que no deben hacer. ¿Quiénes? Los señores subprefectos, los señores prefectos, hacían lo contrario a lo que hacía el gobierno. Entonces, cuando entró nuevamente el gobierno, la vicepresidenta del Perú Libre, en este caso la señora Dina Boluarte, inmediatamente se dieron cuenta que estaban actuando pues de una manera como si fueran rivales los propios prefectos y subprefectos. Los ha sacado de un solo plumazo a todos y han tenido que cambiar. De manera que, amigos, el gobierno, así sea, amigos, gobierno nacional, regional, provincial o distrital, deben actuar en base al Estado de Derecho que manda la ley, que manda la Constitución, y no pueden hacer lo que les da la gana cada cual por su lado. Entonces, así, en ese caso, pues, en verdad, nos vamos a ir a una guerra civil. Es verdad eso, amigos. ¿Cómo es posible, amigos? Ahora se está diciendo por ahí, Javier, que podrían estar ingresando ya armas por el lado del sur. Así sería otra cosa muy gravísima, amigos, y que efectivamente esto se agravaría y lamentablemente quienes nos están haciendo pelear, son como personas extrañas a la nación, personas extrañas al Perú, que están queriendo dividir, amigos, al Perú, ¿no es cierto? Entonces esto lo sabe mucha gente, amigos, la gran mayoría, porque ahora ya a través de las redes sociales se enteran de todo más rápido que las noticias que llegan a través de la radio o la televisión. Guerra civil cananta. Sería gravísimo porque efectivamente saben perfectamente que estamos divididos, que un gobierno regional está actuando de manera contraria y rival al gobierno nacional. Señor Werner, me parece que es una persona muy inexperta para este tipo de cosas, bastante joven por supuesto, y en realidad es una de sus primeras acciones como gobernador regional. Así es. No se ha querido reunir incluso con la presidenta de la República. Entonces es un enemigo más, pues entonces está actuando de esta manera. Claro, es lo que pasó con el gobernador regional también de Puno, ¿no es cierto? Al final, mis amigos oyentes, vuelvo a decirle, como autoridad regional, yo le digo, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de parte de ellos? En alguna medida tratarán de calmar las aguas, ¿no? ¿O es que quieren echar más leña al fuego, amigos oyentes? Esa es la pregunta que yo me hago y les planteo a ustedes también. Ahora, el hecho de que haya muertes, ¿a quién beneficia? Un día alguien de esos señores congresistas que usted ya sabe, esos señores que están a favor de estas movilizaciones, seguro saldrán, ¿no? Y dirán, es un héroe de la patria. Lo recordarán 4 o 5 días y luego ¿qué? ¿Alguien le va a dar, digamos, alimento a sus hijos? ¿Alguien le va a apoyar a su esposa? Yo le hago esa pregunta. Al final, mis amigos oyentes, hay un sector que va a ser beneficiado con a estas personas heridas, con estas personas fallecidas. Y al final estas personas van a ser olvidadas. Guayacay, yo le digo, preserve su vida, su salud. Recuerde que tiene familiares, que tiene papá, mamá, que tiene hijos. Amachita con caicho, Guayacay, Panay, por favor. Y lamentablemente, vuelvo a decirle, el día de ayer ya pasó esto en la región de Cusco, en la ciudad de Cusco. La población de Cusco ya se está organizando porque están molestos, porque Cusco, hasta hace 2 días atrás, Guillermo, las actividades comerciales, todo se desarrollaba ya con normalidad. Llegaron este grupo de manifestantes de las provincias altas de Cusco. El primer día todo tranquilo, todo bien, las marchas se han desarrollado sin mayor problema. Día siguiente se reúnen donde ya les indiqué y luego pasa lo que ayer ocurrió. Y al final, mis amigos oyentes, ¿cómo ocurrió todo este tema? ¿Fue la policía? ¿Fue el ejército? ¿Fueron ellos quienes iniciaron todo esto? No. Y la pregunta acá es, Guillermo, ¿no? ¿Cuál es la intención de ir al aeropuerto? El fiscal de prevención del delito dijo, tienen todo el Cusco para
para marchar, todas las calles de Cusco para marchar. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué quieren venir? ¿Qué han hecho ayer? ¿Qué han planificado ayer? ¿Qué cosa quieren hacer en el aeropuerto? Lo dijo así. Y vuelvo a decir, vamos a repetir las declaraciones del fiscal de prevención del delito que el día de ayer estuvo junto a los policías. Él mismo, Guillermo, ha recibido una pedrada de uno de los guaracazos que el día de ayer han lanzado. Vuelvo a decir, desde nuestro medio de comunicación, amigos oyentes, vamos a instar a la paz, por favor. Vuelvo a decir una y otra vez, usted tiene todo el derecho de marchar, pero Guillermo, el hecho de la violencia es totalmente condenable. Y ojo, la vida humana no se puede recuperar, o sea, es invaluable, Guillermo. Eso ante todo. Bueno, entonces, nosotros saludamos amigos que estén escribiéndonos en este caso al WhatsApp, amigos, en este caso al Facebook también. Saludamos y más adelante les daremos la respuesta también, por supuesto, lectura a lo que están escribiendo. Tienen todo el derecho, amigos. No necesariamente ustedes tienen que pensar igual que nosotros, pero en su momento leeremos, amigos, y les daremos nuestro punto de vista. Respeto, porque solamente aliado con Ayapaja, me despacho, mana uyarich aliado con mana yapay que se vaya con una panaigona eso sí, sin insultos, sin nada, porque en realidad pues mucha gente cree que insultando van a hacer algo bueno. Simplemente nos faltaríamos respeto, pero en todo caso estamos para escucharnos. Pero además, amigos, que hay cosas que pasa mucho ojo le hasta conata ya hasta con una pita con una panaigona huera cocha barayojona que hay distrito con manta paigona asue pues le hasta más de una a hallari muchanco alguien roiwan o con una panaigona asue pues ñawa con tocoron coñare que ciclo académico que hay 2022 nos jata con angua con panaguna y matata groangaco que hay enero quillape febrero y tal vez marzo también, bueno, por lo menos enero febrero y matata groangaco chaita pinzas papá y con absuera ojocha alcalde con ayapan en distrito una manta ya estaña purichimuchancuña academia. ¿Cuántos distritos, Guillermo? Bueno, en este caso lanzó primero Coyurqui, luego Mara. Y el día de ayer el distrito de Chalhuahuacho. Uh-huh. También, a ver, vamos a ver quién más ha sido, parece que Cotabambas también, ¿ah? Cotabambas también está lanzando ya, en este caso la provincial, está lanzando vacaciones útiles también. ¡Qué bueno! Entonces, yo creo que efectivamente, el resto de las municipalidades también, el resto de los alcaldes, también tiene de esa manera hacer algo positivo por su población. No solamente por los mayores, sino también por los niños, por los estudiantes que necesitan. En ese sentido, un abrazo para cada uno de ustedes, amigos, y bueno, hay que seguir para adelante con buenas acciones. Así es, amigos oyentes, la Municipalidad Provincial de Cotabambas está organizando vacaciones útiles escolares 2023 en las disciplinas de fútbol, vóley. Baiconaga, fútbol, vóley, Nesjata, Chorachanco. Mientras tanto, en el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, es academia preuniversitaria. Usted joven que quiere prepararse, que quiere seguir sus estudios superiores, ya sea en un instituto o una universidad, pues bueno, ahí está la opción. Y en Chalhuahuacho, por supuesto, ya tienen fecha de inicio el 16, el lunes, el lunes que viene, el lunes 16 de enero prácticamente arranca, amigos, atención, la Academia Municipal Preuniversitaria para los jóvenes de Chalhuahuacho que estudiaron pues en los colegios del distrito. Tienen esa oportunidad, amigos, atención, en forma ya gratuita prácticamente, porque efectivamente el señor alcalde, la municipalidad, tiene la plata del pueblo y ellos administran. Para eso los hemos elegido también, y un abrazo a todos y cada una de las autoridades, tanto alcaldes como regidores también. Así es, amigos oyentes, mientras tanto, como les informaba, pues bueno, el titular de la PCM, el señor Otárola, se ha reunido con gobernadores regionales del país. Entre ellos participaron el de Pasco, Ancash, Ucayali, Huánuco, Tumbes, San Martín, Ayacucho, Loreto, Callao. ¿Para qué, amigos oyentes? Justamente para acelerar y destrabar proyectos que se tienen que ejecutar en diversas regiones del país. Pusieron fechas, amigos, eso es lo más importante, pusieron fechas ya, con fechas el día de ayer se han reunido, así con las cosas bien claras, y ojalá, siempre eso, ¿no? Ojalá que nuestras autoridades cumplan esas fechas.
Bueno, no solamente por esta parte, también en Andahuay los amigos siguen, estos señores protestantes siguen atentando contra locales públicos. En este caso, atentaron contra el Poder Judicial de Andahuay. Los amigos, al menos 40 vándalos, dicen, con los rostros cubiertos, atentaron contra el edificio del módulo penal y la sala mixta, descentralizada e itinerante de Andahuay, las de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. ¿Quién tiene interés de atacar, digamos, a este tipo de instituciones, amigos? Si uno es totalmente, digamos, que nunca tuvo una denuncia, no está en procesos judiciales, no le interesaría atentar a este tipo de cosas, porque efectivamente es parte del Estado, toda institución, así sea comisaría, fiscalía, así sea ministerios, sedes, parte del Estado, amigos, pero en este caso se dirigen exactamente donde está el Ministerio Público o el Poder Judicial. En realidad son personas interesadas en quemar documentos, desaparecer pruebas, una serie de cosas, ¿no? Sí, pues así está la situación, amigos oyentes, y desde nuestro medio de comunicación volvemos a reiterar este mensaje de la paz social. Porque, bueno, lamentablemente Guillermo, insistiendo con este tema de intentar dañar propiedad pública, de intentar tomar aeropuertos, definitivamente se genera lo que ayer ha pasado. Personas fallecidas, una persona fallecida en la región de Cusco. Amigos oyentes, el Ministerio Público ha solicitado información a la PCM por muertes durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Vuelvo a decirles, se tiene que investigar, sí, a fondo, amigos oyentes. A través de sus redes sociales, el Ministerio Público ha informado sobre la solicitud de información a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los ministros de Defensa, de Interior, en el marco de la investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte y también a otros sobre hechos de violencia en protestas en diciembre de 2022 y enero de 2023. Bueno, y todavía el gobierno regional está nuevito todavía, ¿no es cierto? Tiene 12 días, amigos, en el cargo, ¿no es cierto? Entonces está designando su cuadro de funcionarios. En este caso han designado al médico César Eugenio Hualpa Sota como nuevo director regional de salud de Apurímac, amigos. Entonces, ya voy a decir para checona de que fotoconapi ya de jorimoña ya está más secona y menatan que hubiera hecho una cargota japichan que hubiera hecho gobernador regional persigodoy pues ya de jorimuchaño fotoconapi jaina puncho miércoles voy a decir una panaycona de que entregar en resolución ta que Canampa director regional de salud Apurímac caña cargota joicapuña ver jocha médico cirujano nos llaman César Eugenio Hualpa Sota nos llaman pues ya los cargos prácticamente ya están copándose, entonces de inmediato empezarán a trabajar, amigos, luego de que el cuadro de funcionarios de confianza estén ya totalmente llenos. Así es, Guillermo, y algo muy importante también es el hecho de que se asigna presupuesto a cada gobierno regional, a cada gobierno subnacional, es decir, las municipalidades distritales y provinciales, y ellos son los que tienen que gastar este presupuesto. ¿Dónde? En las poblaciones donde más se requiere, donde más se necesita, y priorizando las obras. Amarajari que cancha sintética ta groarachun racho, y marachta groarachina kashari que prioricemos. Apiquiriqui, agua y desagüe todavía, Guillermo. Y en muchas localidades se prioriza otra cosa, ¿no? Ruedo de torostar, rara, chicos. No, por favor. Pista hípica. Prioricemos la obra. Claro, ¿cuáles son las prioridades dentro de la comunidad? Saneamiento básico, que es fundamental, Guillermo, ¿no es cierto? Y hay veces en otras localidades que priorizan, bueno, una pista hípica, ruedo de toros todavía, o si no, una cancha sintética. Con alguien cambia son queco, porque para ir con un ataque interesan primero ya hay que ver en realidad o así que ocupe, hermano lindo, o así que ocupe, pero acorte que mata primero tarea ante con una mesa de billar. O de repente un barcito ahí adentro y mata chumunan que ahí taps primero todo así que ojo hermano ahí jeche cuarto con una tapa de que guay que con una zapanca puño con algo para que además tener un buen baño, ¿no es cierto? De repente un buen comedor. Entonces ahí nata ya está pues hermano vaya jeche arena primero, lo más importante, porque agua y saneamiento básico es importante, amigo, agua y desagüe.
a uno taja ya está más de una wakenja en tu badullata tomas antes primero taja pinsan antes ya uno taja ya está más de una alguien jampis jata toman antes pa y en allá taguayekuna panaikuna kay desagüe en esatapas ama llaqta más seguna o así que pulta chapichu pero chapichu llaqta jepa chapichu tiaicos paps disparatamun que mana ya allin churik entonces o así que ojo pega primero taja primero lo primero pues hermano manacho era coche entonces se nota llaqta pues jawarina taja llaqta más seguna porque en realidad tener agua potable en una ciudad es prácticamente también ir ya a luchar contra la anemia o contra la desnutrición porque por esta agua que no está digamos tratada, por ahí entran pues las bacterias, los virus, ¿no es cierto? Entonces todo este tipo que entra por ahí, entonces uno prácticamente no está sano, no está pues está alimentándose bien, pero por otro lado estás contaminándote con una agua que no está tratada. Entonces primero hay que priorizar, amigos. Así es, amigos oyentes, vamos a hablar también sobre el profesor Pedro Castillo Terrones más adelante, porque la Comisión Permanente del Congreso de la República ha otorgado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para que realice las investigaciones y presente su informe final de denuncia constitucional 326, así lo denomina. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 12 de enero de 2023. Mucha atención a la frase del día. Así es, amigos, durante la semana vamos a concluir con esta frase, amigos. Siempre el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. 6 de la mañana con 59 minutos. Rápidamente vamos a revisar la historia. Año 1822, un día como hoy, el protector del Perú, José de San Martín, crea la Orden del Sol para condecorar a los héroes y personas que, prestaron altos servicios a la patria. En 1838, combate en Islay entre la escuadra de la Confederación Perú-Boliviana y las fuerzas chilenas. Año 1866, ratificación del Tratado de Alianza Ofensivo-Defensivo entre Perú y Chile contra agresiones de la Armada Española que pretendía bloquear puertos chilenos. Y en 1881, la batalla de San Juan de Chorrillos, durante la Guerra del Pacífico. En el año de 1953, en el distrito de Bellavista, Callao, nace Marta Chávez Cosio, la primera mujer en asumir la presidencia del Congreso de la República del Perú en el año de 1995. Y en 1993, amigos, en París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho apertura la Academia Municipal Preuniversitaria que inicia el ciclo este 16 de enero. Amigos, para los jóvenes de Chalhuahuacho que estudiaron en los colegios del distrito tienen la oportunidad de prepararse para ingresar a las mejores universidades. Más información, amigos oyentes, titulares en el plano local. Por otro lado, la Compañía de Bomberos Voluntarios del Distrito de Chalhuahuacho convoca inscripción para integrar esta institución del 13 al 22 de enero. Para dicho efecto, deben cumplir los requisitos como ser peruano, la edad entre 18 a 30 años, no tener antecedentes policiales ni penales y estar estudiando o trabajando. Vamos a ver, la Municipalidad Distrital de Mara convoca a los estudiantes, egresados y profesionales en educación a presentar su currículum vitae para ser parte del ciclo vacacional Reforzamiento Académico 2023, presentar su currículum, amigos, documentado por mesa de partes o enviar virtualmente hasta hoy día, jueves 12 de enero, amigos, hasta hoy día.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Cotabambas también organiza vacaciones útiles escolares 2023 en las disciplinas de vóley y fútbol, así como reforzamiento en matemática y comunicación para niños de nivel primario, el mismo que iniciará el 16 de enero. Atención amigos, el médico cirujano Amílcar Álvarez, Álvarez Villacorta, fue designado director regional de salud de Apurímac. Amigos, atención con la resolución directoral 01-2023, Dirección General, dicen, de la Direza. 7 de la mañana con 3 minutos y tras los actos de violencia registrado en la ciudad del Cusco ayer recién, el gobernador regional del Cusco invoca a mantener la paz en manifestantes. Ante los actos de violencia registrado en diversos puntos de la ciudad, el gobernador hizo un llamado a mantener la paz, tal como fue el compromiso asumido por las organizaciones de base y de no permitir que infiltrados causen actos vandálicos que distorsionen su medida de fuerza. Y según comunicado del Consejo Universitario de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, amigos, con respecto al examen, por los últimos acontecimientos ocurridos, se acordó suspender el examen de primera oportunidad que estuvo programada para este último 14 de enero. Atención, manifiestan que por su plataforma oficial están comunicando la próxima fecha. Entonces, postergará aún sin fecha esta primera oportunidad, amigos. Examen de primera oportunidad, dicen que estaba previsto para el día 14. Pero hay que estar atento. Bueno, qué buena decisión de parte del Consejo Universitario, porque considerando la situación social que se vive en Cusco, no se podría desarrollar este examen de admisión. Más información desde Cusco. Enfrentamientos dejan hasta el momento un fallecido y 34 heridos. Lamentablemente, amigos oyentes, un grupo de manifestantes se enfrentaron a la Policía Nacional en la avenida 28 de Julio, distrito de Huanchac, porque buscaban llegar al aeropuerto internacional Velasco Astete. Vamos a ver, amigos, atención. Mientras tanto, trasladaron a Lima a 15 policías heridos en protestas en Juliaca. Presentan golpes en la cabeza, heridas punzocortantes, contusiones en los ojos, quemaduras por explosivos y otros daños físicos también. Y el día de ayer también mucha preocupación, muchas lágrimas, amigos oyentes, porque ciudadanos recorrieron las calles de Juliaca con los 17 féretros para rendirles homenaje. Ayer miles de ciudadanos recorrieron las calles de Juliaca con los 17 féretros de los manifestantes que fallecieron en los últimos días por las protestas violentas que se registraron en esta región. Todos se dirigen en ese momento a la Plaza de Armas, de allí rendirles homenaje para luego ir al Camposanto. Nos vamos hacia Arequipa, amigos. Detienen a 6 personas en operativo de trata de personas. También rescataron a menores que eran explotadas sexualmente por esta presunta organización criminal. Arequipa suyo pellactamazuna japeronco sokta waijekuna panaiguna sokta runakunata. Atención, waijekuna panaiguna paikuna rasjaco paikuna waijekuna panaiguna umalinko llactamazuna trata de personas nesjata. Y nayata llactamazuna, a ver, rescatan con inco llactamazuna sokta menor kunata chica kunata explotadas sexualmente en esa waijekuna panaiguna. 7 de la mañana con 6 minutos en Tacna incendian casetas de peaje de Tomasiri. En la carretera Panamericana Sur, los trabajadores de las casetas de peaje de la Panamericana Sur en el distrito de Inclán tuvieron que escapar ante el ataque de manifestantes con piedras y palos. 7 de la mañana con 6 minutos, amigos. Noticias nacionales. Vamos a las noticias nacionales, amigos. 7 de la mañana con 6 minutos. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que las protestas han generado pérdidas por más de 300 millones de soles en lo que va del presente año, en lo que va de estos 12 días, amigos. El ministro de Economía, Alex Contreras, dijo que el impacto es muy negativo en Puno, teniendo en cuenta que esta región es la que tiene los niveles más altos de pobreza.
7 de la mañana con 7 minutos. Mientras tanto, presidenta Dina Boluarte reafirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su compromiso de promover el diálogo y la paz. En reunión con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo el diálogo y la paz social. Avanza País, amigos. El partido político Avanza País insistirá en buscar la inhabilitación al congresista Freddy Díaz, denunciado por abuso sexual. En un comunicado, la bancada lamentó no haber alcanzado la votación requerida para sancionar a Díaz Monago y que sus congresistas apoyarán la reconsideración presentada por la congresista Sigrid Bazán. Insistiremos en lograr los votos necesarios para sancionarlo, dijeron, amigos. 7 de la mañana con 8 minutos. Con respecto a este tema, Ministerio Público solicita 9 meses de prisión preventiva para congresista Freddy Díaz. Así es acusado por violación sexual contra una trabajadora del Congreso. El pedido se realiza un día después de que el Parlamento no aprobara el informe que recomendaba inhabilitarlo por 10 años. Atención, amigos, al respecto también una mujer que denunció a Freddy Díaz, dijo: ya vemos que en el Perú este tipo de casos están normalizados. María, así se llama, amigos, quien denunció por abuso sexual a Freddy Díaz, ha considerado que ese acto no hubiera sucedido si la cadena de seguridad hubiera actuado de forma correcta. Espera que el Poder Judicial dicte la prisión preventiva contra el parlamentario y señaló que el Congreso tiene la oportunidad de hacer las cosas bien en la reconsideración. 7 de la mañana con 8 minutos. Ministerio Público solicitó información a la PCM por muertes durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó sobre la solicitud de información a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los Ministerios de Defensa e Interior en el marco de las investigaciones preliminares a la presidenta Dina Boluarte y otros sobre hechos de violencia en protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Más, amigos, atención. Poder Judicial. En los últimos 4 años, los juzgados y salas de extinción del dominio recuperaron a favor del Estado 245.865.000 soles, correspondientes a bienes obtenidos de forma ilícita que fueron incautados. Más información, amigos oyentes. Desde el Congreso de la República, la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final de la denuncia constitucional 326, admitida a través de por procedente contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión por presunta infracción a la Constitución de la República. Atención, amigos, continúan las noticias, amigos. Siguen, atención, denuncia constitucional contra Betsy Chávez y exministros. Se verá el próximo 20 de enero, amigos. Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez están involucrados, amigos, en las investigaciones por el golpe de Estado que intentó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. 7 de la mañana con 10 minutos. Titulares en el plano internacional. Japón y Reino Unido firman acuerdo de defensa ante creciente amenaza de China. El pacto establece una base legal para el despliegue de tropas del Reino Unido y Japón en sus recíprocos territorios con fines de formación y otras operaciones ante una amenaza de China. Vamos a ver con más noticias internacionales. Imágenes por satélite muestran multitudes en los crematorios chinos por la COVID-19. Las imágenes captadas sugieren que el número de muertos por la COVID-19 en China supera el recuento del gobierno, amigos. Bueno, al respecto, la Organización Mundial de la Salud insiste que China no da cifras completas de sus muertos por la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud lamentó las impresiones de los datos de China sobre muertes por la COVID-19, lo que impide saber el verdadero alcance de la enfermedad, incluso a nivel global. Vamos con más noticias, amigos. En el caso de Evo Morales, el expresidente boliviano, amigos,
Atención amigos, escuchen, han admitido a trámite el habeas corpus para anular su impedimento de ingreso al país. Migraciones dispuso que Evo Morales no ingrese pues al territorio peruano. Ronald Atencio, ex abogado de Pedro Castillo, ha presentado un habeas corpus en contra de esta prohibición, amigos, el cual fue admitido a trámite por el Poder Judicial. Entonces, vamos a ver qué dice el Poder Judicial, si acepta o no acepta este habeas corpus. En caso sí se pronuncie en forma positiva a favor de este habeas corpus, entonces el señor Evo Morales continuará ingresando al país. Bueno, así será, ¿no? 7 de la mañana con 12 minutos. Información en el plano deportivo, amigos oyentes, ¿qué es lo que pasó? Alex Valera regresó a su equipo, al Universitario de Deportes. Bueno, Alex Valera señaló que no quiere figuretear al ser presentado este miércoles como el nuevo fichaje de Universitario para la temporada 2023. Además, pidió disculpas a la hinchada, ¿eh? No quiere figuretear entonces. Sí, es lo que dice. Bueno, el Universitario también ha descartado, amigos, a Bruno Sepúlveda. No va a ser nuestro jugador en este mercado de pases, dijo Manuel Barreto, director deportivo del Universitario. Ha confirmado que el delantero argentino Bruno Sepúlveda no será parte del plantel tras el fichaje de Alex Valera. 7 de la mañana con 13 minutos. Mientras tanto, el Sporting Cristal. En la radio no hay ningún hincha del Cristal, ¿no, Guillermo? William es del Cienciano, David Ortiz es del Deportivo Garcilaso, sí. Usted de la Alianza, Gonzalo Wirtz de Universitario. ¿Usted? Yo, obviamente, del papá. Del papá. Claro. Henry Borda es, no sé si es del papá o es del Deportivo, no sé, bueno. Y yo creo que Hernán Zulca, yo creo que comparte el señor, depende de cómo se presenten las circunstancias. Dependiendo quién gane, sí, ¿no? Sí. Bueno, hinchas del Sporting Cristal, mucha atención. ¿Qué es lo que ha pasado? Tomó firme decisión sobre Adrián Ugarriza para esta temporada 2023. El nuevo delantero del Sporting Cristal, Adrián Ugarriza, no ha tenido minutos en los partidos amistosos que disputó el cuadro celeste. Estarán guardándolo. El guardadito del celeste. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a una ligera pausa, amigos oyentes, y regresamos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año. También el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año
Si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos lo único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el dinero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana ya con 21 minutos. 7 de la mañana con 21 minutos. El día de hoy vamos a tener posibilidades, pues bueno, de salir a trabajar. Y mucha atención, amigos oyentes, siempre es importante el cuidado, Guillermo. Si usted tiene la posibilidad de comprarse, por ejemplo, pues bueno, un protector solar,
mana kaqtenta riki hatun sombrero ancho rayku imaginachu wayqaykuna panaykuna ropa riki uya chanchista canarwasun uya chanchista milita riki qasparwasun. 7 de la mañana con 21 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana rápidamente nos vamos al desarrollo de las notas informativas en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, está organizando vacaciones útiles escolares 2023. Ven y desarrolla tus conocimientos y habilidades deportivas. Mayores informes en la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, en la Oficina de Desarrollo Social, promoviendo la educación cotabambina para un mejor futuro. En quechua pusieron la siguiente frase, a ver, ñawinchareson, a ver, chulla calpalla, llaqtanchista, que espirichisunchis. Ñawincharoq, chuerajo chiquero, a ver, y manesanta, a ver, runasime penes jarique. A ver, chulla calpalla, chulla, una sola fuerza. Tiene apóstrofe, chulla. Una sola fuerza, a nuestro pueblo llevemos para adelante. Así es. Llaqtanchista que espirichisunchis nespatagnin. Con una sola fuerza. A ver, ¿para qué niveles son primario? ¿No? Nivel primario inicio el día lunes 16 de enero. Entonces, para ellos, amigos, atención, guayjecuna panaykuna matrícula kuna llaqta quizás jaña kaishan guayjecuna panaykuna, atención, que ahí me imana habilidades nesjapi llaqta manaya guayjeche panache académico tiaspallachu llaqta más una cuaderno y lápiz en mano, sino también va a haber disciplinas deportivas, sepin llaqta más una voleipipas warmichakuna yayanqaku pugllaita fútbol pipas uña warmakunapas, igualmente también mixto, amigos, volei mixto, fútbol mixto, chaykunapas aparikun que guayjecuna cheja. Atención, razonamiento matemático, que es muy importante, amigos, para el desarrollo del cerebro de un niño. Igualmente razonamiento verbal también, amigos. Atención, chay mi canja llaqtamaseguna kunam ña wajericamuchancuña. Kay lunes jamoktan, lunes punchauta jallaricun jawajecuna. Así que un abrazo a la Municipalidad Provincial de Cotabambas, encabezado por el ingeniero Dante Contreras. Así es, amigos oyentes, para nivel primario el inicio es el lunes 16 de enero. Las matrículas están abiertas. Usted quiere tener mayor información, pues bueno, llame a la Oficina de Desarrollo Social a este número celular 993 95. Así es, 6521. Hochatawancho, Hueracocha, Niaramsaiki, Peserique, Kashan. A ver, mayores informes en la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cotabambas al número 993 95 65 21. A ver, 7 de la mañana, 24 minutos, Llaqtamasecuna. Más adelante vamos a dar lectura, amigos, a los amigos que nos están escribiendo, a aquellos amigos que no nos quieren y, por supuesto, también a los amigos que también escuchan la radio, amigos. Siempre pero qué bueno sería, amigos, atención, su tichequita, cierto pichura o si no, ama paga con equipa, guajirawasima, guajirimo, y nadie te juega teléfono que ya está, RPC, hermanito, guajiricamo. Alinta, sobre todo para escucharte, pues, jampone de Marina Equipas, jampone camewana Equipas, hermano lindo, Rick, alguien cama, que Javier. 7 de la mañana con 25 minutos, nuestra línea telefónica es el 974-78-2420. Abicheta, Churey Mancho. A ver, Guayajecuna Panaykuna, Abichucha Kashan, el Guayajecuna Panaykuna, 7 de la mañana, 25 minutos. Buenos días, amigos de Radio Surfui. Si podrían, amigos, atención, extender este comunicado. Se me perdió, dice, una llave de una unidad vehicular marca Toyota. Ayer, amigos, atención, esto fue ayer en la tarde, aproximadamente 4 de la tarde, en Chalhuahuacho, en el sector de Huichaipampa, a la altura del grifo Repsol. Si alguien se encontró, podrían comunicarme al siguiente número, Nintag, habrá una buena recompensa, amigos. Atención, el número telefónico es una llavecita, amigos, por supuesto, atención, de un Toyota, dice, atención, vehículo Toyota. El número telefónico es el 991-501-883. Atención, Ochatama ya Perus, Pestarín Macaran y Ana Yavichata, Guayjecuna Panaykuna, Toyota, Nesgata, Llaqtamasuna. Atención, Guayjecuna, ¿ya? 991-501-883. Chay mi número, Guayjecuna Panaykuna.
7 de la mañana con 26 minutos. También a través de WhatsApp nos escriben Guayjicona, Panecona, Yana Panarico, son Tarero Coran, Chaca, Willara, Maika, Keipin, Kashan, Nespa, Areja, Pishan, Enrique, Nespa, Ricky, Lachtamasi. Al final, ¿qué hace con una llave? Lo va a tener ahí de adorno. Mejor devuélvaselo y le van a dar una gratificación, ¿no es cierto? Buenos días, Radio Surfo. Y por favor, tenemos un caballo de embargo, dice color Zaino Albos 1 Frontino con marca ISH. En la comunidad campesina de Azacasi, en el anexo Añocalla, el caballo está en el poder del presidente de Rondas Campesinas. El plazo está, dice, ya está hace 15 días, según el acuerdo del estatuto comunal. Si dice, no aparece el dueño, la comunidad tomará su decisión. Gracias, por favor, cualquier contacto por este número de celular, dice 977 12 53 20. 977 12 53 20. Repetimos, Guajarico y Cashan, Guaycaicona, Panecona, caballo tantarero, embargo, en escape, Huescara, Shanrique, color Zaino, Albos 1 Frontino con marca ISH en la comunidad campesina Azacasi, Cheiperique, anexo Añocalla, Rique, Guaracocha, Nata Rique, Japichango, Rique, Añocallape, Guaycaicona, Panaicona, Rondas Campesinas, Paimi, Japichan. Maimami Guajarico, que celular yo paikashan riquis 977 12 53 20. Hochatown 977 12 53 20. Nineta llaqtamasykuna atención maskashanku llaqtamasykuna haynipa chinkaron riki wa honchaqota llaqtapi wayqikuna panaykuna caballuchakuna wayqikuna atención kashan hanchis caballukuna wayqikuna panaykuna oq bayucha kashan ninmi riki oq taq almendro chaymanta yuraq yegua, chaymanta kashan chumpi mula, y nallataq llaqtamasykuna yana caballo. Chayqa llaqtamasykuna, por favor, chayqa kashan Don Domingo Aiki papa marcampas kashan DA nisqalla. Chay número 80 kashan wayqikuna panaykuna 978 75 6492. Oxchataman yaperosa. Atención, wayqikuna panaykuna maypis rikuwaqchikaran chay caballuchakunata chayqa papa waqirikami dañurukuranchu imaynas hapishankichu wataronkichu realmanchu qarqurunkipas hermano. Chayqa atención 978 75 6292. Chay número chayama papa waqirisun yanapayirusun taqtarita chay hanchis caballukunata llaqtamasykuna. Llakisqa wayraqucho Domingo Aikipa maskayushan riki llaqtamasykuna caballuchankunata. Chayqa llaqtamasykuna. Atención, 7 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos. Más información, amigos, llaqtamasykuna, Chalhuachupipas, llaqtamasykuna, Academia Kicharikun, Así es, Academia Preuniversitaria en el distrito de Chalhuahuacho. Mientras tanto, Guillermo, antes de esta información, vamos a reiterar sobre, la convocatoria de profesionales en la Municipalidad Distrital de Mara. Llaqtamasykuna, Guaycaicuna, Panaykuna, mucha atención, oportunidad laboral. Se requiere estudiantes de los últimos semestres, egresados y profesionales en educación primaria o educación secundaria para realización de ciclo vacacional en el distrito de Mara. Ciclo vacacional, reforzamiento académico, nivel primario, que requieren un coordinador especialista en educación primaria. Atención, hanchis egresados, 7 egresados y o estudiantes amigos en educación primaria, curso de matemática. 7 egresados y o estudiantes con la especialidad de educación primaria con especialidad en comunicación. Vamos a ver para secundaria, estudiantes amigos, atención señores docentes, señores profesores que están de vacaciones en enero y febrero, aprovechen. Se llama amigos a un docente titulado para la especialidad de comunicación, ¿ya? Para comunicación, estamos hablando ya de secundaria, vamos. También están buscando un docente titulado profesional en educación secundaria, titulado especialidad matemática. Seguimos con secundaria, 7 egresados o estudiantes para la especialidad de matemática. Así es, 7 egresados y o estudiantes de educación, especialidad comunicación. Igualmente, amigos, un especialista en docente de educación física. Un especialista docente de danza y cultura.
Ya pañay que saber huerajocha mautakuna documento ikista se ve nisjata ya y parinegues kanja kunan punchaucama, kunan jueves punchaucama. En mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Challo de Mara, digo, y Nayata Jueje, atención si es en remoto amigos, al correo, atención anoten munimara.gov.p. Entonces, señalando amigos, atención en el asunto, ciclo vacacional. Ahí parecemos un quichis, alcalde Alex Manuel Roque Mío, alcalde amigos, atención del distrito de Mara. 7 de la mañana con 31 minutos. 7 de la mañana ya con 31 minutos. Vamos ahora a buscar información de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Mucha atención. Estudiantes que han concluido sus estudios de nivel secundario, Academia Preuniversitaria, Ciclo Intensivo 2023, Huajarico y Caixanriqui, prepárate y triunfa. La Academia Municipal Preuniversitaria inicia un nuevo ciclo el 16 de enero. Los jóvenes de Chalhuahuacho egresados de educación secundaria tienen la oportunidad de prepararse para ingresar a las mejores universidades del país. Preparación en los grupos A, B, C y D. No pierdas tiempo, inscríbete ya en el siguiente link que vamos a publicar en este instante en los comentarios, Guillermo, de transmisión de Facebook. En este instante vamos a la transmisión de Facebook. En este instante acabamos de compartir el link para que usted pueda inscribirse para esta academia preuniversitaria que, bueno, lo está promoviendo, Guillermo, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Así es, amigos, ya estamos mamakuna, sobre todo guayjekuna panaykuna, manajanguna tajo, estación quicho, pues municipalidad que hay llactacuna peja por ichimuchan, guayken hatun llactacuna peja mané, chaycancho guayje. Si no, son academias particulares, amigos, no, privados, totalmente privados, man chaypeja, cuscupe, pues mana, municipalidad hachurachinchu, neta, abancaibe, guayjekuna panada que una cheja, que hay llactancigna, eso sí, llactamazeguna. Chay, allí me guayje panachi, huerajocha barajuna, paikuna, llactamazeguna, preocupa con guayje panache que warmakuna aprovechar nanco pajama o sa que enero quillape febrero quillape gila cananco paja ovejallata chumichinanco paja sino también yachananco porque ñaupa manjallata masegona profesionalización carten japaikuna paja alguien yachasja alguien renanco paja academia o sino universidad más postulananco paja. Eso es muy importante, amigos. Vamos a ver, amigos, atención, 7 de la mañana con 33 minutos más. Así es, Guillermo, justamente reiterando este tema de la Academia Municipal Preuniversitario Ciclo Intensivo 2023. Inicio de clases, lunes 16 de enero. Totalmente gratis, Hueracocha. A ver, allí chancho manatacho, allí ariki. Porque pagar una academia universitaria, Guillermo, la verdad no sé cuánto estará ahora en Cusco, ¿ah? Yo recuerdo todavía cuando yo me estaba preparando las academias, te cobraban en promedio 400 a 500 soles, ¿no? Dependiendo qué academia también, ¿no? Porque había academias ya un poquito más conocidas, otros que recién estaban iniciando, y en función a eso, ¿no? Había academias que te cobraban hasta 600 soles. Yo estoy hablando de hace años atrás. Pero chaypi, derecho de matrícula en Esparajta. Después derecho de enseñanza te ponen aparte, entonces hay una... Bueno, es una academia particular, privada, totalmente privada, particular, y ellos al final deciden, ¿no?, cuánto te van a cobrar. Bueno, en este caso, veamos esto, ¿no?, de que es totalmente gratis. Acá en Chalhuahuacho. Eso tenemos que resaltarlo. El horario, amigos oyentes, lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en Tatajrique 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Profesor Luis Iván Cruz Puma, alcalde, gestión 2023-2026. ¿Quiere tener mayor información? Llame a este número celular. Yupaita, a ver, apuntará mi guayay panay, 980 81 4407, 980 81 4407.
Ahora sí, 7 de la mañana, 35 minutos, hanches horas, 15 chunca, pizja, yo para niña, oejecuna, panaicuna, calle de Artanchis, Pechaluachupe, oejecuna, panaicuna, oeje, compañía de bomberos voluntarios del Chalhuahuacho, oejericamuchan, yactamaziguna, a ver, picunan, yactamaziguna, monancuma, a ver, qué institución majaicuita, voluntarios, por supuesto, yactamaziguna, cheja, oejericamuchan, yactamaziguna, inscribir con equipa, que hay institución manjaicuna equipa, yactamaziguna, cheja, atención, desde el día de mañana 13 hasta el día 22, amigos, deben inscribirse los interesados a conformar esta gran compañía general de bomberos, amigos de Chalhuahuacho. Entonces, para esto, amigos, atención, simplemente atención, los requisitos son ser peruano, amigos, edad de 18 a 30 años, no tener antecedentes policiales ni penales y estar estudiando o trabajando también. Allí mi cheja, o ejeche, panache, ya estamos viendo, caipeja, eso sí, mana, ni se son quecho, Chalhuahuachino caneque. O de repente también o canay que de repente janja jataipas chacashanki, o de repente te aconquepas caicha lo achope, te aconquepas akirapi, de repente, pero yankaini que cachan caicha lo achope cheja, caipicanqui cheja, che inscribicuaj. Porque esto es una cosa de voluntarios, como dice el mismo término, compañía de bomberos voluntarios, mi estimado Javier. Acá no es que una persona esté buscando una remuneración todavía. Lo importante, amigos, atención, aquellos jóvenes que también están, digamos, estudiando en el instituto, o están estudiando, o están trabajando también en alguna institución en sus tiempos libres, pueden dedicarse, amigos, atención, pueden dedicar su tiempo en bien de la compañía de bomberos voluntarios. Entonces, porque en base a eso es, amigos, cómo es que van a formar su equipo para poder, digamos, acudir a cualquier auxilio o a cualquier desgracia que puede haber en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Ahora, algo muy importante que resaltar, Guillermo, es el hecho de que, pues bueno, al presentar estos documentos o, por ejemplo, cumplir los requisitos de ser peruano, ser mayor de 18 a 30 años, no tener antecedentes policiales ni penales y estar estudiando o trabajando, ya puedes, digamos, en este caso, ser bombero. No necesariamente, amigos oyentes, porque tienes que pasar un proceso de preparación. Y bueno, ya cuando cumplas estos requisitos, vas a la compañía de bombero y te van a pedir o solicitar requisitos adicionales. Por ejemplo, vas a tener que adjuntar documentos en un folder manila color rojo, copia de DNI, antecedentes policiales judiciales, caso contrario, usar una declaración jurada, constancia de trabajo o estudios. Atención, local de compañía de bomberos Chalhuahuacho al lado del mercado de Huichaipampa, fecha de inscripción hoy jueves 12 de enero hasta el viernes 20 de enero, horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde, sábados de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Entrevista final será el domingo 22 de enero a partir de las 8 de la mañana. ¿Usted quiere tener mayor información? Llame a este número celular 983 1343 20. Le repito, 983 1343 20. 7 de la mañana, 39 minutos, y aquí me callan una panecuna con una chana, guajerikuran chirique, hanchis caballo con chingaron, guajeche, panachei, geljaira manches hasta un guajero que hay de WhatsApp ni jaman, ya está más con atención, y dan a conocer que, amigos, atención, estos 7 caballos de la comunidad de Jonchajota, de la familia Equipa, de los, tienen las características, como decíamos, es un caballo color bayo, es una otra yegua de color blanco, una mula macho de color rojo o como conocen chumpi, un caballo de color almendrado. Estos dicen 4 caballos de color almendrado. Estos caballos llevan la marca de marca DA con número 19. De Domingo a Equipa, amigos, pero tiene el número 19. Junto con estos caballos también se perdió 3 caballos más de los siguientes colores. Un caballito color negro, una yegua ubera, una mula de color bayo. Total son 7 caballos que se suplica a toda la población y a los diferentes distritos de la provincia que puedan ubicar y estar al tanto que pueden, atención, fue robado, dicen, entre los días jueves o viernes de la semana pasada.
Así que favor niki está llaqtamasykuna meresaqku waqayakamushanku a ver wayqichay panachay icha tariwaqchi icha rikuwaqchi maypipas kanmantaqmi dañurukunkuchu o suwaratamunkuchu llaqtamasikuna. Así que llaqtamasi ña numeruchatapas quymuykisña aswaypas uqchatawan yapayrus wayqikuna panaykuna 978 75 6492 chay número chata ñaja jumuykisña wayqikuna, ya nuevamente 978 75 6492. 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Guillaricoy. Ahora desde la Municipalidad Distrital de Akira, Paikona Pesriki, Yachtamasecona, Guaycaicona, Panaicona, Paikona Pesriki, Yancaremushancota, Cuyurjepe, Callaren, Coreki, Hacha y Mandariki, Guaracocha, alcalde con Ricky, no canches, pues razón ya. Y qué bueno, amigos oyentes, estas iniciativas de vacaciones útiles escolares. La Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, con el objetivo de contribuir con la educación de nuestros niños y niñas de nuestro querido distrito de Akira, en el presente año desarrollaremos vacaciones útiles escolares 2023 desde el 16 de enero al 17 de febrero, reforzamiento en comprensión lectora, razonamiento matemático en los centros poblados, Maiconapincan, Uyaremoichi, centro poblado de Patán, Huancasca, Umuito, Huancasca también, Llajua, comunidades de Mocabamba, donde en las instituciones educativas, dice, en los siglos, dice, cuarto, tercero y cuarto de primaria, siglo quinto, de quinto a sexto de primaria. El horario va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la institución educativa de cada localidad, en cada centro poblado, Cachanrique, institución educativa Cheipi. En el distrito de Akira se implementarán las clases en la institución educativa César Vallejo en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el nivel primario de primero a sexto grado, secundaria de primero a quinto grado de secundaria. Bueno, y ahí dice en la parte de abajo, ¿no? Dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Muy bonito, ¿eh? Así que Guayreguna, Paneguna, todo prácticamente los distritos están a la atención, en este caso haciendo vacaciones útiles, amigos. Un saludo para las municipalidades, amigos, atención. Todo el curso, amigos, razonamiento matemático, razonamiento verbal, se inician, amigos, el lunes 16 de enero. Y también finaliza, amigos, el 17 de febrero, o sea, un mes va a ser, prácticamente un mes. Oajericamich, teléfono chatap, sobre el una más tarde, 953274 468. Chay número chamo, con apanego, no número chat hasta hoy catamos 6 953274 468. Chay número chamo, con apaneguna. Saludos a la Municipalidad Distrital de Akira, amigos. Más noticias. El señor alcalde se llama el señor Arredondo, Juan Arredondo, ¿no? No, Sí, Juan Arredondo bueno. Sí. Bueno, tiene dos nombres definitivamente, sí. El señor alcalde. Resaltamos, Guillermo, vuelvo a decir que estas iniciativas siempre van a ser bien recibidas por la población porque justamente se necesita con ya. ¿Acaso un padre de familia, por ejemplo, si está, mira, en este caso de academia preuniversitaria y no cuenta con todos los recursos, bueno, es muy complicado, Guillermo. Además, academia manan jamunjacho lactanchisma guayjecuna panaguna, porque la academia particular, la academia privada, necesita pues digamos contar con un ingreso más grande, porque va a traer docentes, ¿no es cierto? Va a necesitar un espacio donde alquilar, va a necesitar, digamos, todos los elementos, los instrumentos. Entonces municipalidad distrital, municipalidad provincial, pero hay que aprovechar, pues, amigos, hay que ir precisamente, porque es difícilmente una academia, como les digo, amigos, una academia privada, difícilmente que pueda trasladarse, porque no va a haber sus utilidades, no va a haber la ganancia, lo que ellos necesitan. Entonces no hay posibilidades de mucha ganancia. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo?
es la municipalidad, amigos. Hay que aprovecharlo. 7 de la mañana, 45 minutos. 7 de la mañana con 45 minutos. Bueno, el nombre del señor alcalde del distrito de Akira, Guillermo, es Juan Adolfo Arredondo Laime. Más conocido como Adolfo Arredondo, ¿no? Bueno, si digo Juan Arredondo, creo que tampoco no me estoy equivocando. Bueno, ¿no? Juan Adolfo Arredondo Laime, Huaracocha, regidor Gona Cashanriqui, Temístocles Vargas, Johnny Hualpa, Saúl Casani, Marleni Condorimay, William Sulcahuaman, Paicona, Huaracocha, regidor Gona Pescashanriqui, Huaycaicona, Panaicona. Y desde la Municipalidad Distrital de Mara, Guillermo, nos piden reiterar esta convocatoria a profesionales en educación para formar parte de lo que viene a ser reforzamiento académico que se va a desarrollar en el ciclo vacacional. No se olviden, requieren un coordinador, 7 egresados y o estudiantes en educación primaria con especialidad de matemáticas, 7 egresados y o estudiantes en educación primaria con especialidad en comunicación, docentes titulados también en especialidad en comunicación y matemática, también estudiantes o egresados en matemática y comunicación con especialidad en educación física, danza y o cultura. Hay cascaman con amponcha y camalla, chayña tueracocharique, pacarin reorik, chayrahme aparamjan. No, hasta el día de hoy, esta información ya la hemos venido dando desde días atrás. Imaginacho, guaycaicona, panaicona, chayña tajriki lancana chicasha, pawai. Documento y que aparece que apique que pilan apacuaj. 7 de la mañana con 49 minutos en el informativo Guillaricuy. Guillermo, vamos con información en el plano regional desde Cusco, lo que ha ocurrido ayer en la ciudad imperial del Cusco. Vuelvo a decir, son vidas humanas y lo vamos a lamentar una y otra vez. Pita Cusikun Manchaimanta. Nadie, amigos oyentes, a menos que algunas personas que estén incitando a que esto ocurra. Definitivamente nadie se va a alegrar sobre este tema. El fiscal de prevención del delito, el señor Eduardo Poblete, ha hablado sobre denunciar al gobernador regional de Cusco por haber facilitado espacios que pertenecen al Estado para grupos que han venido a causar disturbios en la ciudad del Cusco. Amigos oyentes, no lo voy a decir yo, no lo va a decir Guillermo Recharte, mejor escuchemos las declaraciones de Eduardo Poblete, fiscal de prevención del delito en la región de Cusco. Garcilaso estaría siendo utilizado para albergar a manifestantes. Ya se ha dado cuenta de la Fiscalía Anticorrupción por peculado de uso. ¿Ya? Porque mucha gente se ha dormido, ha liado vías alcohólicas. Si usted pasa por ahí va a ser sentido. ¿Quién lo ha autorizado, doctor? La Fiscalía Anticorrupción va a tomar las acciones correspondientes, como corresponde con todo el peso de la ley. Porque eso que quien haya dado la reacción va a tener que responder ante la Fiscalía Anticorrupción, porque eso es peculado de uso. Porque una instalación del Estado no puede ser utilizada para albergar a personas que han venido a hacer manifestaciones en un estado de emergencia. Y eventualmente no se le puede dar albergue para que luego se organicen para pasar lo que estaba pasando. Hay una gran diferencia entre hoy día y ayer. Ayer estuvo tranquila la situación. Hoy hemos permitido que lleguen, los han alojado, los han alimentado, los han cobijado, se han reunido, han planificado lo que estamos viendo ahora. Y si sucede algo con la población, que como consecuencia de un enfrentamiento pasen cosas que no queramos, el primer responsable va a ser la persona que les ha dado a ellos alojamiento en esta situación, porque es un bien del Estado, o el gobierno regional está apoyando la movilización, ¿sí? Así que lo diga públicamente. Y eso es inminente, la responsabilidad sucede ahora en Cusco. Es irresponsable que estemos dando alojamiento, ¿no? en un ambiente del Estado, ¿no? A estas personas. No, o sea, el tema es claro, el Estado es uno solo. Han venido de provincias, la gente que está saliendo acá no es gente del Cusco mayoritariamente, con excepción del SGTP, la FUC y otros grupos. El pueblo en general no está saliendo, han venido de otro lugar para hacer la movilización en Cusco. Han venido de Sicuani, han venido de Canas, han venido a la convención, ya ok, pueden venir. Entonces yo lo voy a recibir como Estado y les decía, ok, duerman, apapáchense, tomen licor, y luego organícense para lo de hoy día. Yo tengo videos que yo he tomado. Yo con mi carro me he cuadrado en la puerta del gobierno regional del Estado. Yo he visto cómo han ingresado bebidas alcohólicas. Yo he dado cuenta de la Fiscalía Anticorrupción. Yo mismo he dado cuenta de la Fiscalía Anticorrupción. Ellos van a proceder conforme a la ley. Ellos tienen que ir con todo el peso de la ley porque eso no se puede permitir. Es una propiedad del Estado. Y eso no puede ser. Ni siquiera por un tema humanitario, porque no han venido por temas humanitarios, han venido a hacer manifestaciones, personas de provincias al Cusco. O sea, ese lugar se ha utilizado. Se ha utilizado el Estado. Yo tengo videos. Yo he levantado un acta. Yo mismo he levantado.
Rocío García. 7 de la mañana con 50 minutos son las declaraciones del fiscal de prevención del delito, el señor Eduardo Poblete, muy conocido en la región de Cusco, ¿no? Siempre firme en las decisiones y en las declaraciones que ha dado el señor Eduardo Poblete. Aparte de, digamos, su estatura, que definitivamente usted cuando está en la región de Cusco y cuando hay protestas, marchas, a kilómetros a él lo va a poder identificar, porque el señor, no sé si supera los 2 metros de altura, pero bueno. Hatuncho. Hatuncaraya. O sea, de repente Electro Perú en y bueno, cuando uno tiene que hacer, Guillermo, la prensa, por ejemplo, cuando tiene que hacer la entrevista, pues bueno, tomo caripacos para que el micro y el audio llegue bien, ¿no? Claro, en mi caso, definitivamente las cosas cambian fuertemente, ¿no? Pero estas son las declaraciones del fiscal de prevención del delito, que él dice que tiene imágenes que él ha registrado, no que le han pasado, no que le han compartido, no que por ahí le han informado, él mismo. Ahora, no es su competencia hacer la denuncia. Otro fiscal de otro estamento tiene que hacer la denuncia correspondiente. ¿Procede, no procede? Ahí el otro fiscal va a tener que evaluar. 7 de la mañana con 50 minutos. Con Nachayan, fiscal, vamos a los comentarios a través de transmisión de Facebook. Vuelvo a decirle, mi amigo oyente, usted tiene toda la potestad. Bueno, todo, también le damos todo el espacio para que usted tiene el derecho de escribir, para hacer su comentario. ¿Acaso yo ganches acá y Guairabas lo que solamente a suma una con el apacho, amigo, para todos amigos el comentario? Para eso, usted lo que ha escrito, amigo, lo vamos a leer para que la gente escuche también. A ver, ¿qué nos dicen? Everson Quispe Córdoba dice: buenos días, amigos de Radio Surfo, y muchas gracias, Everson. ¿Cómo está? Buenos días. Cielo Córdoba Ñahui, así se llama, Cielo Córdoba Ñahui. Tú estás a favor de tu mamá Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué tal? Primero manda Chicachan. ¿Ari? Bueno, acá yo tengo otro ya también. Bueno, que estemos a favor, en contra, amigos oyentes. Lo que sí vamos a reiterar una y otra vez es que vamos a estar a favor de la vida humana. No vamos a seguir generando, o sea, como otros medios de comunicación, no, incitando, sí, ¿cómo es posible que nos hagan esto? ¿Cómo es posible que nos hagan aquello? No, tratemos de calmar las aguas, amigos oyentes, o quieren que nosotros como medios de comunicación incitemos a la población a que vayan a cometer o que participen en estas marchas y luego se genere más muertes. Destruyan la ciudad, amigos, destruyan, digamos, el aeropuerto, estén andando por las calles agrediendo a los que están en los mercados, estén lastimando a una y otra persona, destruyendo carros. Y lo más peor, Guillermo, que se pierdan vidas humanas. Claro. Vamos a ver con los siguientes comentarios. Santi Santos dice: lamentable señor, tus comentarios no concuerdan con la realidad, dice. En concreto, simplemente ustedes son peones de los fujiterroristas. Bueno, así dice, ¿no? Claro. Que matan al pueblo, dice. El vandalismo generan los infiltrados de terna de la policía, tal como hizo en Juliaca, dice. No ha escrito bien, dice EBVHUA pruebas, dice. Bueno. Dice, supongo que quiere decir vean las pruebas, ¿no? De repente, vamos a ver qué más dice por aquí nuestro amigo Javier Reaño Sanalea. Entonces, Javiercito Reaño Sanalea dice: el pueblo ya no es tan tonto como lo piensas, aquí nadie usa a nadie. Los pueblos están tan cansados de tanto saqueo, así que la lucha continúa hasta que deje el cargo la señora Boluarte, quiere decir Balearte, dice la señora Boluarte, que está matando tanta gente defendiendo a ustedes de los transnacionales. Así dice nuestro amigo Javier Reaño Sanalea. Bueno, leemos su comentario, lógicamente no lo compartimos, ¿no? Pero vamos a compartir sus comentarios también. Santi Santos dice: ¿usted es periodista o qué? Dice, habla igual o repite el mismo formato de la prensa mercenaria de Lima, dice, comentando que estaría ingresando armamento por el sur, ¿por qué no investigan y no estén suponiendo, aprovechando un micrófono? Y dime, amigo Santi, ¿es verdad o no es verdad que han ingresado tantos vehículos Custer y combis del lado de Bolivia?
¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién financia eso, Veracocha? Santi. Y bueno, si será Santi Santos también, o será un nombre pues que se ha puesto solamente para escribir, ¿no? Entonces, sería excelente escucharle por radio, señor Santi. Abajo de cama, alguien cama, hermano lindo. Sí, a ver, vamos a ver. plantear tu idea también, ¿no? Sería muy interesante. Más abajo dice Luis Guamaní Flores. Quemar los aviones, dice él, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Bueno. Cuando yo hacía la pregunta, ¿por qué insistir en ir al aeropuerto? ¿Por qué tratar de llegar al aeropuerto? Al final, en ese tira y jala, no, quiero ir allá, pues bueno, se genera el disturbio, ¿no? ¿Y cómo es que se enciende la chispa, Guillermo? Grupo de sindicato de construcción civil llegó, y ahí es donde comenzaron los empujones, y bueno, se genera todo el problema hasta llegar a la cantidad de heridos que sabemos en Cusco y a la persona fallecida. Vamos a más, amigos, atención. Bueno, acá también nuevamente Santi Santos nos escribe: ¿usted pide respeto? Pero le gusta insultar desde su escritorio y su micrófono. Abra los ojos y ve la realidad de tu pueblo. Ni manta. Bueno, ¿qué más dice con tus comentarios? ¿Qué quieres decir? ¿Que se quede tu mamá Dina en la presidencia? Bueno, ¿eso escribe? ¿Qué es lo que podemos hacer, amigos oyentes? Ya hemos explicado. Pónganse en el escenario de que Dina Boluarte se vaya y también al día siguiente el Congreso. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es tu propuesta, mi hermano Luis Guamaní Flores? Y mata tajan propuesta y que rechunco es que anico pasa por chunco con areki. Con ambone, listo. Pita gobiernan jare. Ta por escuchar que hubiera cocha Luisito. Contestamos ahí taja. Bueno, y agradecemos, son varios los comentarios, Guillermo, la hora nos va a ganar a cada uno de ustedes. Gracias, amigos oyentes, gracias por sintonizarnos, gracias también por escucharnos, y también queremos también a ustedes escucharlos. La línea telefónica está acá habilitada, usted puede llamar, puede dar a conocer su opinión, pero bueno, siempre en el marco del respeto. Bueno, siguen llegando los comentarios, Guillermo, no sé si algunos más para seguir. Sí, bueno, acá quiero yo leer, no podemos pasar, amigos, atención, Cachami, Javier Reaño Sanalea, Guillermo aparece América TV, minimizando a las autoridades que están con su pueblo. El señor Berner les hará el pare, saqueadores, peoncitos de las bambas. Acaba, señor Reaño, acaba de hablar el señor fiscal sobre lo que está actuando el señor Berner. Es delito. Entonces, es delito lo que ha hecho el señor. Claro. Entonces, señor, amiguito, era Jocha Javiercito, cheita, pues, mana ñojayachu. Han, kashan kok, pero es una pinza, alguien o mayo. Bueno, ñojaps pinzanita, entonces, nishani cheita, kunachayan punita, que rimarizan, era Jocha fiscal, y matan roachan, chay, era Jocha presidente o gobernador, baja Cusco, yachtamante, y matan roachan. Alintachu roachan. Chaypachu, chay instituciones, chaypachu, estadio can, o yachtamase, chay, estadupan, ya panchispan, y matata roachan. Por un lado, el gobierno, e incluso cuando lo solicite el gobierno regional, va a necesitar seguridad. ¿A quién va a llamar? ¿Va a llamar a estos señores que han venido de distintas regiones o va a llamar a la Policía Nacional? Pero con Anja Policía Nacional, Tawaikuna, Paneikuna, Paikuna, Amachashankuri, que Caligunapi, Kai Huerajocha, ojalá que se hemos Hancumanta, bueno, pues Cuscumampatlas Canya, ojalá que se hemos Hancu, Cashantajea, evidencia. Entonces, Pitata, Paikuna, Samachishan, Kai Stadiumpi. Policía Nacional Chaypeja Samanan, mana de repente como dice carrera Cartenja, pero manea para ir con ataja. Entonces ahí está pues Javiercito, escucha, ahí está ¿a quién le está dando? ¿A ti te está dando la razón o a mí me está dando la razón? El señor fiscal. Bueno, 7 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Todavía hay más, hay más todavía, Javiercito. Sí, hay más comentarios. Edgar dice, tenemos que desarrollar todavía las notas, pero lo que yo sí quiero reiterar una y otra vez es que no sigamos echando más leña al fuego. Por favor, vuelvo a decirle, mira, esta persona o las personas que han fallecido, sí, bonito, no van a decir, sí, son héroes de la patria, Paikun, Nariki, pero su Raiko. Pero luego, a ver, díganme, de acá de un año, de acá no de un año, de una semana, 2 semanas, ¿quién se va a hacer cargo de sus hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de su esposa, de sus familiares? ¿Quién? ¿Quién va a responder? Por eso le digo a Panay, no sigamos, por favor, encendiendo la pradera. Como medio de comunicación responsable de este tema, porque sí o sí vamos a priorizar la vida, la salud de la población, de las personas, porque una vida no tiene precio. Panay, no sigamos haciendo esto.
Amajinachu, Lachtamasicona, Guaycaicona, Panaicona. Guillermo, el fiscal de prevención del delito el día de ayer estuvo ahí junto a la policía viendo todo el desarrollo de esta protesta. Él ha hablado a los diferentes medios, a todos los medios, y bueno, escuchemos, amigos oyentes, son ya, y cada uno de ustedes saquen su conclusión. Por parte, no tengo conocimiento todavía, no puedo afirmar ni negar, pero por parte de los civiles no me ha reportado todavía heridos. No me ha reportado heridos. Tenemos ahorita 7 policías heridos, uno muy grave, tiene un TEG en el céfalo craneano izquierdo, con derrame interno que requiere una craneotomía ahorita. ¿Dónde está siendo atendido este? En el regional, en el hospital regional de Cusco. Ha sido evacuado de emergencia. Ellos por un objeto contundente. Posiblemente. ¿Nombre? No tengo hasta la mano, pero más tarde te lo proporciono. Fiscal, hay un detalle. Acá en este centro penitenciario el fiscal penal debe valorar la situación de cada intervenido. La política de la fiscalía te dije en la mañana: detenidos más no heridos. Si una persona infringe ley penal, tiene que ser procesada. De los que yo he estado presente, han sido 3 personas que han estado con guaracas, de las cuales una, si te muestro mi pierna, me cayó en la pierna. Así es. Y esos son guaracas y eso tiene objeto de no lesionar, esto te puede matar. Sí, lo hemos reportado en esta transmisión. Entonces, que el fiscal penal que ya se está constituyendo va a tener que evaluar la situación de cada uno. Los derechos humanos y los derechos fundamentales de cada persona está debidamente garantizado, como corresponde conforme a ley. El colega asumirá sus funciones que le compete, porque es un señor fiscal provincial titular, y él va a cumplir sus funciones como debe ser. La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores ya está disponiendo que vengan más fiscales para hacer diligencias y esclarecer los hechos. O sea, con esto se da. Si se determina fehacientemente una participación delictiva, evidentemente el fiscal está en la atribución de poder pedir la prisión preventiva o no. En esta dependencia policial, ¿cuántos detenidos hay? Porque hemos visto también que mujeres han sido detenidas. Claro, hasta ahorita vamos 7, ¿no? De los cuales a mí me consta personalmente de 2 que sí nos agarraron a guaracazos allá arriba. ¿Cuántos detenidos se repítalo? Hasta ahorita tengo entendido que son 7, porque he tenido que ver el tema de la atención, del traslado del señor policía, y justo cuando estaba viendo con la ambulancia para que se lo traslade, fue que hubo el incidente con las 2 mujeres que están allá. ¿Y qué ha sucedido con la ambulancia, fiscal? Vemos que está apedreada. Te soy sincero, es cerca de salud, ¿no? Entonces, y son bienes del Estado, o sea, esos vehículos sirven para atender a personas. Entonces, yo exhorto a estos importantes medios de comunicación cusqueños que nos están entrevistando en este momento, tomar la calma a los manifestantes. Estamos actuando de manera indebida. O sea, ya les hemos explicado en la mañana, muchos me han acompañado en la mañana. Porque hay varios heridos que han llegado al servicio de emergencia. Mira, yo tengo ahorita una fiscal, que es la doctora María Samata Mondaca, que está en el hospital y me está reportando. ¿Cuántos heridos han visto? Y mira, hasta no te puedo ni afirmar ni negar, pero de lo que yo sí te puedo, porque estoy acá, y me genera una profunda preocupación de ese objetivo que tiene la cabeza totalmente rota. Ese sí me preocupa, porque es una piedra que le ha generado un tema. ¿Del otro bando? No, porque yo he visto a ese efectivo sangrar y venir hecho un mar de sangre. Yo he visto cómo nos han agarrado piedrones, y yo soy testigo de eso. Por otro bando, si yo veo una situación grave, yo te digo una cosa, yo mismo he verificado en horas de la mañana y tengo los registros fílmicos y las grabaciones que no están con armas, no están con fusiles, no están con ningún objeto contundente. Lo que tienen son granadas antigas y perdigoneras que se utilizan en casos excepcionales. Hemos observado que un efectivo está equipado con un fusil. Incluso uno de ellos en nuestra transmisión en vivo estaba retirando su arma de reglamento. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, yo si hay un objetivo policial que hace uso indebido de su arma de reglamento, es un delito, papá. Tú lo sabes. Entonces, si tiene grabación, te lo robaría encareciente que lo hagas llegar. Claro, y tú tienes mi teléfono, hazme llegar a la transmisión para coordinar con el alto mando para que se proceda a hacer la acción correspondiente con su objetivo. Claro, por supuesto, o sea, y yo digo para todos. O sea, acá no es que se favorece a uno o a otro, ¿no? Lo que sí, y ustedes han visto mi posición desde la mañana, es no violencia, prefiero detenidos que heridos y mucho más razón muertos. Pero la violencia se está dando, doctor. La violencia es, afortunadamente, te digo, o sea, ¿qué razón, mira Lili, qué razón tienen de venir al aeropuerto? Tiene todo el Cusco a protestar. Que vamos a simular a Puno, queremos manchar de sangre, vamos a estar haciendo piedras. Yo estaba ahí, o sea, a mí no me han contado, yo estaba presente acá, tengo un golpe en una piedra en mi pierna. Y te digo, de rebote, evidentemente, pero ¿y qué cosas están buscando? O sea, pongamos en un punto medio, ¿no? Nos vamos a la mitad, o sea, por otro lado, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que pretenden?
O sea, fiscal, lo que mencionan es que es un... Vayan a protestar, yo estoy de acuerdo, los acompaño. Si me dicen que ir a marchar, pues yo mismo los acompaño todo el recorrido, hermano. Pero no asusar a la gente para generar actos de violencia en contra también de peruanos. O sea, busquemos la ponderación de las cosas. Doctor, queremos consultarle. Dime. En otras regiones son fiscales de prevención de organización criminal, acusándolos de organización criminal a los protestantes o a los ciudadanos. ¿Va a ser en el mismo caso aquí en Cusco? Yo no soy fiscal de crimen organizado. De prevención. Yo soy fiscal de prevención. Yo soy una línea antes. Estoy más adelante, pues estoy acá. ¿No? Lo que mi colega de fiscal de crimen organizado pueda disponer es un tema de competencia. Los fiscales tenemos autonomía funcional. 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillaricui, 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, ahí están las declaraciones del fiscal de prevención del delito, el señor Eduardo Poblete, que ha estado ahí, tal cual dice, ¿no? Ahí junto con la población, junto a la policía, viendo cómo se ha desarrollado este tema. Y lo que quiero resaltar esta partecita donde dice, ¿no? ¿Cuál es el interés de ir al aeropuerto? ¿Quieren emular lo que ha pasado en Puno, en Juliaca? ¿Quieren hacer lo mismo? ¿Derramamiento de sangre? O sea, ¿cuál es la intención, amigos oyentes? Si se tiene que hacer marchas, que se hagan marchas. Él mismo lo dice. Si quieren caminar todas las calles, yo voy con ellos, yo camino con ellos, ¿no es cierto? Pero no vayamos al hecho de la violencia. No, amigos oyentes, no. Porque hay violencia, Guillermo, lamentablemente en este tema de estas trifulcas, pues bueno, se ha generado ¿cuántos heridos hay? Bueno, era cocha, allí está rimamos yanqui, pero ya el janto y haremos un que ya mantaja cambio son queco. Era cocha ñao, era marihuña, vaya con una panecona. Creo que es ya de más que nosotros podamos decir lo que nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista, amigos, no les gusta a ustedes, pero igualmente, seguramente no les ha gustado el punto de vista del fiscal de prevención del delito, que efectivamente está señalando tal cual es, amigos. Y nosotros cuando hablamos eso nos insultan, pero es, pues, amigos, parte de la democracia. Alimio, ya estamos una gel jaricamos haikichis, ya payeguista, na payacamuiquichis, pero ya respuesta ta chasquin que ña kai huera jocha fiscal manta ya estamos segura. En realidad ahí está la respuesta, amigos. Y por ahí nos preguntan también cómo puedo inscribirme para ser bombero. Sencillito, facilito, ¿ah? Interesante eso, interesante, Guillermo, porque justamente ¿cómo puedo hacer? Dice la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ha convocado, ¿no? Para que, bueno, usted pueda formar parte de la Compañía General de Bomberos del Distrito de Chalhuahuacho. Guillermo, en esta parte justamente está todos los requisitos, a ver si le damos lectura. Tan fácil, amigos, atención, para presentarse a la Compañía de Bomberos, adjuntar en el folder Manila rojo, dicen, en folder Manila rojo, una copia de DNI. Atención, a ambos lados, hay que sacarle. Antecedentes policiales o judiciales. ¿No? Antecedentes policiales o judiciales, cualquiera de los dos. Caso contrario, una declaración jurada, dicen también. Igualmente una constancia de trabajo o estudios. Siempre hay que... ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Con de repente estudiante pachacayanque o llancapaco cayanque, bueno, manan que hay bombero o jopeja llancapaco joljepaja canchi, no son voluntarios, amigos. Chayaja maipepas cami, por supuesto, ahí reciben beneficios pues de parte del Estado, algunos beneficios sí, efectivamente en otras ciudades hay, y seguramente eso va a haber también. Entonces, atención, Guayajecuna, Panaicuna, todo esto, amigos, hay que presentarlos en el local de la Compañía de Bomberos Chalhuahuacho, al ladito del mercado de Huichaypampa. La fecha de inscripciones hoy día jueves, amigos, hasta el día viernes 20 de enero. Desde hoy día jueves hasta el día 20 de enero, amigos. Entonces, atención, esto es lo que estamos, atención, Guayajecuna, Panecuna, con un rato, es de viernes, desde el día, atención, lunes a viernes, 2 de la tarde a 4 de la tarde, ¿ya? Por favor, los sábados de 1 a 4 de la tarde. Entrevista final va a ser, atención, como aquellos que se han interesado en inscribirse, la entrevista final va a ser el domingo 22 de enero, 8 de la mañana, amigos. Atención, fácil chaya. Un gran abrazo, amigos. Atención a Radio Poder Chasqui, que nos están escuchando allá en el distrito de Cotabambas. Un abrazo para todos los oyentes, amigos del distrito de Cotabambas. 8 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana corresponde la lectura de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 10 minutos, amigos. Ahora con Anja Periódico con Ayachta Masegona de Maremunjaco. Oyaricho, ¿qué dicen los principales diarios, amigos? No solamente de la región de acá de Apurímac, también de Cusco, amigos, y también los diarios de circulación nacional. En la voz de Liz Saldívar. Liz, buenos días. Sumapuncha Panachay. Sumapuncha Guillermo, Sumapuncha Javier, Sumapuncha Lipillayayquichispa, ¿Qué tal? Estuve ahí también siguiendo el tema de los comentarios. Como medio de comunicación, una de nuestras funciones es justamente pues llamar siempre al diálogo, a la paz, a la tranquilidad. Imagínate si fuera un medio de comunicación que llame al enfrentamiento, a la guerra, imagínense cómo terminaríamos, ¿no? Todos seguramente enfrentados, todos quizá, Dios no quiera, obviamente, muertos, no. Como medio de comunicación tenemos esa función y como profesionales de la comunicación también eso aprendimos en las aulas universitarias. Y bueno, de hecho hay muchas preguntas que se le podría hacer a todos quienes escriben, pero bueno, respetamos siempre nosotros las opiniones, igual nosotros pedimos respeto nuestras opiniones. 8 de la mañana con 11 minutos, rapidísimo nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Empezamos como siempre con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Realizan velada por los fallecidos. Trabajadores de construcción civil realizaron una velada en memoria y solidaridad por los 17 civiles fallecidos durante los enfrentamientos en Juliaca, declarándose duelo nacional en su agremiación por estas pérdidas de vidas humanas. Por otro lado, también entre los titulares principales de Diario El Pregón, fortalecimiento, dice, de la Oficina de Control de la Magistratura. Jefe de la OCMA conforma unidades de línea con la incorporación de 3 nuevos magistrados. Asimismo, conductor se dio a la fuga abandonando una motocicleta durante operativo policial, esto en Curahuasi. Buena labor, dice, de la policía. En horas de la tarde, contingente policial liberó carretera Abancay Cusco, así pone en los titulares Pregón para esta mañana. Nos vamos con la lectura rapidísimo con el diario El Chasqui, otro diario de nuestra región de Apurímac, Apurímac para el mundo. En Abancay las protestas son pacíficas, heridos y detenidos fueron fuertes los disturbios en Cusco. Con gran participación asume funciones el director regional de salud, habla de Abancay, básicamente. UNAMBA, pues los docentes de Ingeniería, Informática y Sistemas eligen a su nuevo director del departamento académico. Asimismo, gobierno asigna 1.200 millones para pago, dice, de la deuda social al magisterio. Así trae los titulares Chasqui para esta mañana, hoy 12 de enero de 2023. Nos vamos a la región de Cusco con el diario El Sol de Cusco. Un fallecido, al menos 34 heridos, 8 detenidos, una ambulancia e instalaciones de terminal terrestre atacados. Es el reporte de un día de protestas en Cusco. Aquí creo que falta también considerar que las propiedades privadas, los negocios en el centro de Cusco fueron también pues atacadas. ¿Cuántas vidas más? Se pregunta, ahí en pregunta ponen pues el titular. Ni desde Presidencia ni la PCM se han pronunciado frente a este día trágico para la región imperial de Cusco. Por otro lado, Turba atentó contra ambulancia e instalaciones y casetas del terminal terrestre durante manifestaciones. Policía realiza las indagaciones para identificar a los responsables. Ambulancia e instalaciones del terminal terrestre fueron atacados por la turba ayer y de hecho pues acompaña la fotografía efectivamente de la ambulancia donde estuvieron llevando a estos heridos que dejó este enfrentamiento y de pronto pues la ambulancia fue atacada con piedras. Entendemos que también saquearon, se lo llevaron, digamos estos artefactos que hay adentro,
o estos equipos que hay adentro de salud, dentro de esta ambulancia. Por otro lado, realizan honras fúnebres a suboficial asesinado por manifestantes. Se trata de la Policía Nacional del Perú, José Luis Sonco Quispe, natural de Yanaoca, Canas, quien pues recibió los honores. Gobierno regional de Cusco pide inmediata renuncia de Dina Boluarte por muertes y heridos en protestas. Así trae el diario El Sol del Cusco para esta mañana. Nos vamos con el diario El Cusco. Mientras tanto, en su titular principal, insensible gobierno no hizo la mínima referencia a situación que vive Cusco con manifestaciones de protestas, momentos dramáticos vive la ciudad imperial. Ayer desarrollaron en la ciudad imperial medidas de fuerza pobladores de diversas provincias que exigen la renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso. Un fallecido y decenas de heridos entre manifestantes y agentes policiales en incidentes registrados al sur de la urbe. Asimismo, Diario El Cusco, no más derramamiento de sangre en Cusco, y de hecho ahí están las fotografías que ayer pues llevaban a estos heridos. Durante todo el día y hasta el cierre de la presente edición se registraron situaciones de alto riesgo. Autoridades del Cusco deberían emitir, dice, un conjunto de pronunciamientos enérgicos. Nuevo equipo de funcionarios del sector salud Cusco asumió también funciones ayer. Anuncian que el gasoducto del sur será dice reimpulsado, pero aún no hay nada concreto con el Ministerio de Energía y Minas. Detienen a teniente de la Policía Nacional del Perú con bienes sustraídos en supermercados de Juliaca. Así trae los titulares del diario El Cusco en denuncia. Dice que está comprendida Dina Boluarte y Alberto Taro. La Fiscalía inició pesquisas sobre muertes registradas en el país en las últimas semanas. Ahora sí, nos vamos hasta la región de Arequipa con el diario El Correo. En su titular pone, pues, violencia afecta a pobladores en regiones del sur. Más daños en letras muy grandes y las fotografías de estos enfrentamientos. En Cusco intentan tomar el aeropuerto, en Puno pues lloran a sus 17 muertos, 75 policías heridos, bloqueo de carreteras en Arequipa y Tacna, carecía dice de gas, también encarecimiento de los productos, cierre de locales, dificultad para trasladarse y las comunicaciones o acumulaciones también en cuanto a la basura, pues se ven en las ciudades importantes. Por otro lado, también en Arequipa, El Correo dice 30 ollas comunes cierran por no tener dinero para alimentos. Así está los titulares en los diarios de circulación regional. Ahora sí, nos vamos a los diarios de circulación nacional, siendo 8 de la mañana con 17 minutos, empezamos con gestión. Industrias no se mueven en el sur. Sectores más afectados son turismo y transporte. Pequeños empresarios no están tomando financiamiento. 3 operaciones mineras no pueden transportar concentrado de cobre por bloqueos en el corredor minero. El 100% de hoteles de Puno está cerrado, pues ninguno está en condiciones de salvaguardar la integridad de un cliente. En el sur también manejan cerca de 40% de la flota local, son casi 4.000 buses varados. No se pueden viajar ni a Cusco, ni a Tacna, ni a Arequipa, ni a Puno. Hoy en la colocación de créditos a pymes en el sur del país, en el departamento como Puno, es cero o muy cercana pues a este nivel. Asimismo, en temporada baja como ahora, ingresaban alrededor de 3.000 turistas al día a Machu Picchu. Por la situación actual, ahora hay entre 100 y 200 a diario. Así está, pues, así trae el recuento de titulares gestión para esta mañana. Vamos con otro diario en circulación nacional, El Correo. La Policía Nacional impide que varios cientos de manifestantes violenten y controlen el clave terminal aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Fracasa en Cusco, toma de aeropuerto. Sorpresiva clausura de Larcomar, también trae en su titular diario El Correo en su circulación
nacional. Mientras tanto, el Poder Judicial evalúa hoy justamente la prisión preventiva de 9 meses para Freddy Díaz. Ojalá que esto sea concretizado en realidad. Expreso trae también en sus titulares: en el séptimo día de protestas, revoltosos siguen causando terror en el sur del país. Cusco suma un muerto. Complot internacional. En Chumbivilcas, Cusco, unos 3.000 manifestantes intentaron tomar la base policial de Huincho, así como el aeropuerto internacional de Alejandro Velasco Astete. En Tacna no hay transporte urbano, los mercados están cerrados, hubo piquetes en diferentes entradas a la ciudad heroica, atacaron Plaza Bea e intentaron saquear. En cuanto al cierre y pues la inmovilización de los transportes urbanos, también nos dicen que en Cusco está cero. El ex jefe de la DINE, Juan Carlos Liendo, asegura que estas que están sonadas o estarían siendo financiadas por organismos internacionales. En Alemania existen personas poderosas, aliados a Sendero Luminoso, que coordinan con los grupos violentos de nuestro país para hacer estos desmanes. Migraciones no se dio abasto para retener, dice, a la gran cantidad de bolivianos que ingresaron al Perú con la finalidad de participar de las revueltas en el sur. Ahí está la respuesta también a muchos de los oyentes que escribieron, ¿no? 8 de la mañana con 21 minutos, Perú 21, ¿qué dice? Así incrementaron su patrimonio en un año Pedro Castillo y sus ministros más allegados. La multiplicación de los panes, así pone pues en su titular Perú 21. Y esto es solo lo que declararon ante la Contraloría. Juan Fernando Correa, creador de Peruanos por Peruanos en la Central, pone en su página también. Poder Judicial decide hoy si congresista Díaz va a 9 meses de preso o no. Municipalidades de Miraflores clausuran Larcomar, traen sus titulares. Perú 21, un manifestante fallecido, continúa la ola de violencia en el sur. Ayer intentaron asaltar el aeropuerto del Cusco. Con otro diario, La Razón, tras quemar vivo a policía en Juliaca, turbas atacan con explosivos e incendian bus de la Policía Nacional del Perú en Cusco. Esto es terrorismo, pone en su titular La Razón. Manifestantes usan armas que dejan 75 miembros de la policía heridos. Queman peajes, apedrean ambulancias, tratan de secuestrar aeropuertos. Tránsito está restringido en 75 puntos de 9 regiones de nuestro país. En sus titulares La Razón. Nos vamos con La República. Dirigentes de Urinsaya, esto en Anta. Remo Candia Guevara murió en Hospital Antonio Lorena. Cusco vive un día de protesta y de violencia. Un grupo intentó tomar el aeropuerto de Velasco Astete en varias oportunidades, pero fue rechazado por los agentes, por lo que los vuelos pues se mantuvieron. Una caseta de terminal terrestre fue incendiada. Así pone en sus titulares La República para esta mañana. El comercio turba intenta tomar aeropuerto y terminal terrestre en Cusco. Debido a los enfrentamientos hubo un fallecido y 37 civiles, 6 policías heridos. Región declaró en alerta roja los centros de salud. Hay más de 70 bloqueos en vías del país. Panamericana Sur, asimismo de la Sierra Sur, con las más afectadas, según reporta la Sutran. Voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Secretaría de la ONU expresan su preocupación e instan investigar los decesos. Un 30% de trabajadores de turismo pierden su empleo por falta de visitantes. Fiscal pide para Freddy Díaz 9 meses de cárcel preventiva por violación sexual. Así nos dice El Comercio esta mañana. Mientras tanto, Ministerio Público tiene contra Lilia Paredes 201 elementos de convicción. Así están los principales diarios y con El Peruano nos vamos. Jefe del gabinete sostiene reunión con gobernadores, ejecutivo y regiones. Coordinan para impulsar las obras prioritarias. Cada ministro se encargará de articular con las autoridades subnacionales a fin de gestionar trabajo de forma directa en
tanto, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se entrevistó con miembros de estas reuniones de las coordinaciones de regiones que llegan pues del Perú interior. Así está los principales diarios de circulación regional y nacional en esta mañana, 12 de enero de 2023, siendo 8 de la mañana con 25 minutos. Le ponemos punto final. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Muchas gracias, Liz. Te agradecemos. Buenos días. Sainata periódico kuna psede ma papun ko yakta masigona bueno chaypi pero vaya kuna pane sainata vaya chay panache noticia kuna Saina yakta masigona 8 de la mañana 25 minutos, amigos. Vamos a dar lectura a algunas noticias a Javiercito sobre lo que exactamente va a ocurrir también en el Congreso. Han denunciado constitucionalmente a Betsy Chávez y a exministros, y esto se va a ver el día 20 de enero. Atención, amigos de Yakta Masigona, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camón, anunció que el próximo viernes 20 de enero será la audiencia para analizar la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los ex ministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A ellos se les denuncia, amigos, como presuntos autores de delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, y alternativamente por la presunta comisión de delito de conspiración en agravio del Estado. Atención, este grupo de trabajo, amigos, este grupo de trabajo ha recibido el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas elaborado por el congresista Wilson Soto Palacios de la denuncia constitucional, y los integrantes debatirán este documento, amigos. Así que además la subcomisión de acusaciones aprobó hace unas semanas, amigos, la propuesta del informe de calificación de esta denuncia contra Betsy Chávez, atención, contra Willy Huerta y Roberto Sánchez, con 14 votos a favor y 3 en contra. Ellos están involucrados en la investigación por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre pasado, amigos. 8 de la mañana con 26 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, desde Puno, la Sutran reporta 29 vías bloqueadas por manifestantes en la región. Es importante de que estemos informados, amigos oyentes. Bueno, en los sectores de Platería, Acora, Ilave, Juli, Yunguyo y Desaguadero se encuentran interrumpidas absolutamente, amigos oyentes. La ciudad de Juliaca también tiene los mismos problemas porque continúan incomunicados debido al bloqueo hacia la ciudad de Puno, Cusco, Arequipa y la zona norte de la provincia de Moo, Huancané, San Antonio de Putina, Sandia, parte de Azángaro y otros distritos. Tránsito cancho Ayajecona Panaicona. Jainimpa Llactamasecona, Congreso Cupe, votación Taparenco, Ayajecona Panaicona, Castigananco, Pajay, Huerajocha, Freddy Díaz, Monago, Nesca, Congreso Stapaj, Paime, Ayajecona Panaicona, Ricky, Violarus, Janima, Ayajecona, Secretarianta Cheja, pero Ayajechay, votación, Ayajecona Panaicona, Azuepas, Amachasca, Casca, Llactamasecona. Pero de todas maneras, atención, la segunda Fiscalía Suprema Penal ha solicitado 9 meses de prisión preventiva contra el congresista Freddy Díaz, acusado de ultrajar a su trabajadora en el interior de su despacho del Congreso de la República. El último 27 de julio del 2022, la audiencia estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checley Soria y se realizará hoy día jueves a las 12:30 del día, amigos, de manera virtual y reservada. Chayaja Congreso Ocopepas Llactamasecona con reconsideración Tamañaconco, Caimanta Ojmanta Llactamasecona Cajmanta Llawaje, votación Mapanjaco. Chayaja Llactamasecona Chay Pinja y Caixan Wajecona Panaicona, Huerajucha violador Paj, Mana Wajecona Amachancorique Wajecona Panaicona, congresista Masincona. Otorongo no come, otorongo ningún. Así dice la frase, Wajecona Panaicona. Mientras tanto, Guillermo, en la parte final, en la información internacional, amigos oyentes, gripe aviar. Y parece que se está acercando a Perú. Tengan mucho cuidado, tenemos que estar muy atentos a esta información porque niña contagiada con gripe aviar, que es el primer caso en Ecuador, está estable según las autoridades sanitarias. Al menos, bueno, la menor presentó los síntomas típicos de una neumonía que se fueron complicando, tras lo cual fue ingresado al Hospital Público de Ecuador y a la fecha, pues bueno, se encuentra estable.
Vamos con la internacional y nos retiramos. Ya son 8 de la mañana con 29 minutos. Irán suyo ahí es un gobierno totalmente así, recto, pero lamentablemente, amigos, no perdonan. Muy drástico. Drásticos son. Irán, amigos, ha condenado a muerte a ex viceministro por espiar a favor del Reino Unido. Wow. Imagínate, han encontrado, no sé si estará comprobado, pero han encontrado a un ex viceministro que estaba espiando a favor del Reino Unido. Así que fue condenado por un tribunal por espiar para este Reino Unido y el Servicio de Espionaje Exterior Británico. Entonces, el M16, así lo conocen. Al Servicio de Espionaje Exterior Británico, ¿no? Así lo conocen como M16. A favor de ello estaba espiando en su propio país. Y que ha determinado, amigos, atención, los jueces han determinado pena de muerte, amigos. Sejón Jaco, ya está más con Sejón Jacocho, silla pichu, hay una silla, ¿no? Con electricidad. O cómo va a ser, o le van a aplicar una ampolla, creo, ¿no? ¿Cómo es, no, amigos oyentes? Eso pasa en otros países, pero bueno, la vida humana es ante todo el fin supremo, por ejemplo, de nuestro Estado peruano. 8 de la mañana, 30 minutos. Desde nuestro medio de comunicación reiteramos este llamado, por favor, a no continuar, a no seguir incitando a la violencia. La violencia trae heridos, la violencia trae muerte. Mi nombre es Javier Chejia, Liz Aldívar Sotempe, Neyata Jañoja Sotepe, Guillermo Richarte, Pajarincama, Yachtamacena, mañana viernes, ¿no? Rato ya, tres señatas, Pajarin, wow. Topasoña, Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.